Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, como veníamos hablando hoy, creo yo, va a ser el último mensaje sobre la pasividad. Tengo un hermoso tema para la semana que viene, que es el tema del amor, amar a todos los hombres, el amor fraternal, bueno, las diferentes clases de amor. Pero hoy yo quiero decir algunas cosas que son muy importantes para cerrar la idea del mensaje la idea del mensaje de la pasividad, no, sino la idea que uno tiene con poder hablar de la pasividad para que nosotros entendamos fehacientemente que es un problema en la vida espiritual y es un problema en el ministerio y es un problema de los obreros. Habíamos hablado algo, yo voy a ser hoy un poquito redundante, y habíamos hablado con respecto a Efesios en el capítulo 5, donde se nos insta a aprovechar bien el tiempo. La primera exhortación de Efesios 5, 16 al 18, vamos a leerlo, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, sed entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a analizar bien rápidamente esto. Dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Ya la indicación nos está mostrando que nosotros debemos, habiendo entendido la voluntad de Dios, aplicar nuestro tiempo, nuestra mayor cantidad de tiempo, a cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, debemos trabajar en esto. Debemos trabajar nuestra vida espiritual para nosotros poder alcanzar el propósito y los diseños de Dios. Entonces, si hay algo que nosotros debemos aprender a redimir, como dice la Escritura, es el tiempo. ¿Y qué significa redimir el tiempo? Significa usarlo bien, usar bien el tiempo. Es imperioso en estos días donde, yo no sé si les pasa a ustedes, pero parece que se nos acortan los días. Parece que cada vez nos llenamos de más cosas, que cada vez tenemos más tareas, que cuando terminamos algo ya necesariamente tenemos que empezar otra cosa. Entonces, en esta era donde en un sentido hay como una hiperactividad, y es como que nosotros estamos prendidos todo el tiempo, tenemos que aprender a redimir nuestro tiempo de tal manera que ese tiempo no sea absorbido por cuestiones superfluas, por cuestiones sin sentido para la voluntad de Dios, por cuestiones que no nos añaden algo sustancial con respecto a la obra de Dios. En algún momento el Señor dice que el que considera su vida como preciosa no puede ser su discípulo. Y detrás de nuestra vida está el tiempo de nuestra vida. Entonces, no nos queda otra que, para aquellos que quieren caminar en obediencia a la voluntad de Dios, que gran parte del tiempo lo tienen que redimir para usarlo para Cristo, para usarlo para Dios. Entonces, Efesios nos recuerda, Pablo, que nosotros tenemos que redimir bien el tiempo, tenemos que tener bien en claro, debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos, no son buenos los días, así que nosotros tenemos que tener todos los sentidos prendidos, todos los sentidos alerta para darnos cuenta cuando el mundo nos quiere absorber con su vorágine. El diablo nos quiere meter en la vorágine del mundo, en la vorágine de los tiempos. Entonces, él necesita que nosotros nos distraigamos de las cosas de Dios. Escuchen esto, cuando no le da resultado el plan de la tentación al diablo con respecto a que nosotros pecamos, lo que hace es tratar de distraernos de la voluntad de Dios. Es como que nos dice, bueno, está bien, no querés pecar contra Dios, pero esto no es pecado. Porque, fíjate, date un tiempo para esto que está bueno. Entonces uno, sin darse cuenta, no cae en la tentación del pecado, pero sí caemos en la tentación de estar distraídos. Perdón.
David estuvo distraído en la época que los reyes tenían que salir a la guerra, terminó debilitándose su vida espiritual y a través de ello él cayó con Betsabé. Entonces nosotros debemos entender que el factor distractorio del diablo es una estrategia del infierno para sacarnos de la voluntad de Dios. Por eso Pablo, entendido, un hombre espiritual, dice: muchachos, aprovechen bien el tiempo. Si hay un consejo que te puedo dar en este día: aprovechar bien este tiempo. Todo lo que vos tengas planificado, que en eso que vos tenés planificado, que sepas si hay algo que no te va a distraer de la voluntad de Dios. No hay mejor tiempo aplicado que el que se aplica para Cristo, que el que se aplica para Dios. Después dice: por tanto, no seáis insensatos ni sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Si uno conoce la voluntad de Dios y la deja a un costado, entonces se vuelve un insensato. Si una persona que no conoce la voluntad de Dios, bueno, habrá que explicarle la voluntad de Dios. Pero si nosotros, conociendo la voluntad de Dios, aplicamos mal nuestro tiempo, entonces nos volvemos insensatos. Ahora dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes sed bien llenos del Espíritu. O sea que no tenemos que tener cuidado de no volvernos personas disolutas. ¿Qué significa una persona disoluta? Una disolución, por ejemplo, es cuando una sustancia se disuelve en otra y adquiere las características de la otra. O sea, qué sé yo, si vos al vino lo mezclás con agua, le rebajás el sabor, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que llega un momento que no es ni vino ni agua, no sabés, es un híbrido. Entonces nosotros debemos tener cuidado en volvernos personas disolutas, híbridos espirituales. No sabemos si somos de Dios, si somos del mundo. Estamos mitad para acá y mitad para allá. Entonces, ¿qué sucede? Dice: no os embriaguéis con vino. Y esto es lo que yo quiero hablar. Porque Pablo viene hablando de aprovechar bien el tiempo, viene hablando de que nosotros no debemos disolvernos, sino que debemos ser personas verdaderamente establecidas en la voluntad de Dios, porque conocemos la voluntad de Dios y debemos aplicar la voluntad de Dios. O sea, no debemos hacernos los distraídos. ¡Ay, me olvidé! ¿No? Como dice la parábola de Mateo en el capítulo 25, que dice: te conocía que eres hombre duro y que siembra donde que recoge donde no sembraste, entonces me escondí este talento. Claro, ¿viste? El tipo quería poner una excusa. Entonces, nosotros no debemos ser esa clase de cristianos. La clase de cristianos que, conociendo la voluntad del Señor, la inactiva, la esconde. Voy a esconder la voluntad de Dios, voy a dedicar a otra cosa, a lo que yo quiero, y no me importa la voluntad de Dios. De ninguna manera. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un encargo. Por eso nosotros no nos podemos hacer los distraídos. Ahora, después que nosotros vemos todo eso, resulta ser de que habla de que no debemos embriagarnos con vino. Y acá yo quiero decir algo muy importante. Creo que lo dije en un mensaje anterior. El embriagarse con vino no tiene que ver tanto con lo literal de emborracharse, sino que el embriagarse con vino habla de un abuso de determinadas cuestiones que pueden ser lícitas, pero que terminan relajando nuestra vida espiritual. La palabra vinos en griego es oinos, y se puede utilizar tanto literalmente como figurativamente. Y la palabra embriagarse en el griego era metsusko, que puede traducirse también como intoxicación. O sea que cuando nosotros tomamos en nuestra vida determinadas sustancias, podemos intoxicar nuestra vida espiritual. Eso es lo que dice el versículo. Podríamos traducir: no os intoxiquéis con vino. O por ejemplo, en sentido figurativo, no os intoxiquéis con mundo. No os intoxiquéis con las preocupaciones del mundo. Hay gente que no está embriagada con vino, pero resulta ser que está embriagada de preocupaciones. O sea, las preocupaciones salen por todos los lugares. Entonces no es una embriaguez con vino, sino es una embriaguez simbólica
que está completamente aturdido con las cosas de este mundo, está completamente preocupado con las cosas de este mundo. Entonces está tan sobrepasado, no me salía la palabra, gracias a Dios que me salió la palabra, está tan sobrepasado de las cosas que tienen que ver con la vida natural, que entonces empieza a perder el tiempo para orar, empieza a perder el tiempo para leer la Escritura. Y luego, cuando dejamos de orar y dejamos de leer la Escritura, dejamos de congregarnos. Y así nos vamos volviendo personas disolutas. Entonces Pablo dice, primero, aprovechen bien el tiempo, porque conocen la voluntad de Dios. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo porque conocemos la voluntad de Dios. Segundo, dice, son entendidos y no se embriaguen con vino, o sea, no sean gente disoluta. Segundo, no seamos disolutos ni insensatos. Y tercero, podríamos decir, no os embriaguéis con vino. Pongan en el orden que ustedes quieran. Pongan en el orden que ustedes quieran. Yo lo puse en ese orden, pero nosotros debemos entender que no debemos embriagarnos con mundo, no debemos embriagarnos con mucho vino. ¿Saben cuándo Jesús habla de este tipo de embriaguez? Cuando dice que nosotros no debemos preocuparnos por las cosas de este mundo como se preocupan la gente de este mundo. No debemos preocuparnos de la misma manera que ellos se preocupan. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Padre tiene cuidado de las cosas que nosotros necesitamos. Luego nosotros también podemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces vemos las prioridades. Acá Pablo también nos habla de las prioridades. Vamos a leer un versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es muy importante en nuestra vida que nosotros aprendamos a que tenemos que buscar lo espiritual, a que tenemos que buscar lo de Dios, a que no podemos vivir de la misma manera que vive el tipo que no conoce a Cristo, que vive el tipo que no conoce a Dios. Nosotros hemos recibido a Dios en nuestro corazón, hemos recibido a Dios en nuestro espíritu y hemos empezado a caminar con Él. Y Él nos ha mostrado su propósito eterno. Entonces, si hemos visto ese propósito eterno, nosotros debemos buscar las cosas que nos aseguren caminar en ese propósito. No importa lo que tengamos que dejar, no importa lo que tengamos que hacer, porque lo importante es lo que Dios nos ha mostrado. Es muy importante que nosotros valoremos las cosas con la valoración que Dios le da. Porque si yo le estoy pidiendo a Dios que me revele, que me muestre, que me enseñe sus planes con respecto a mi vida, con respecto a la vida de otros o con respecto a la iglesia, y luego cuando Dios me revela esos planes, yo lo dejo de costado y me dedico a mis cosas, entonces la revelación se frena. Porque Dios dice, bueno, ¿qué le voy a mostrar si cuando le muestro se interesa en otras cosas? Entonces, qué importante es que cuando nosotros veamos algo del reino, cuando nosotros veamos algo de Dios, le demos la valoración necesaria. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto nos interesa a Dios? ¿Qué tanto nos interesan las cosas espirituales? Mire, amado, yo estaba estudiando una carrera, ingeniería, estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires y me iba muy bien. No es que me iba mal, me iba muy bien. Y muchas veces compañeros me pedían y me preguntaban para que yo pudiera enseñarle a ellos porque ellos no entendían determinadas temáticas de determinados temas. Y me iba muy bien. Pero Dios en un momento me pidió mi carrera y yo tuve que entregar mi carrera. Se la tuve que dar a Dios, la tuve que pasar por la cruz. Yo no estoy diciendo que a todos nos llame de la misma forma que me llamó a mí, pero yo valoré lo de Dios y lo estimé como más precioso de una edificación propia, de una edificación de algo que me iba a hacer bien a mí. Entonces yo creo que nosotros debemos entender lo que significa buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. El mundo tiene fecha de vencimiento. Nuestra estadía en esta tierra tiene fecha de vencimiento. Esto que nosotros vemos y tocamos no es eterno. Así que somos nosotros los que decidimos, luego de haber visto por la revelación de Dios, si queremos lo eterno o si queremos lo natural.
si queremos lo que es de Dios o si queremos lo que es del mundo. Entonces debemos tener cuidado, porque una de las grandes tentaciones que tiene el enemigo para nuestra vida es distraernos con las cosas del mundo. Hay gente que es llamada a una profesión. Hay gente que será llamada a ser un empresario cristiano. Y me parece bárbaro. Pero nosotros debemos entender que sea empresario o que sea llamado a una profesión no significa que no tenga que hacer discípulos. No significa que, por ejemplo, no tenga que cumplir una labor pastoral en su familia. No significa que no tenga que orar. No significa que no tenga que congregar. No significa que tenga que estar con la iglesia. No significa que tenga que vivir la vida de cuerpo. No podemos suplantar una actividad natural, nuestra estadía que estamos teniendo en este momento natural, por una actividad espiritual. No lo podemos hacer. Nosotros tenemos que tener bien en claro a qué nosotros fuimos llamados, qué es lo que Dios nos ha dado y cuánto tiempo nosotros tenemos que invertir para que se forme en nosotros lo que es de Dios. ¿Amén? Bueno, yo sé que nadie me va a responder, pero me voy a imaginar que me están diciendo amén. Así que esto es muy importante. Yo creo que ya lo habíamos hablado, pero vuelvo a ser redundante en esto, porque hay una tentación en este tiempo, hay una tentación en querer ser, en tratar de añadir al Evangelio determinadas ciencias o determinadas cuestiones. Hay gente que cree que porque, no sé, va y se recibe un título, me voy a filósofo, me voy a recibir de filósofo, o no sé, o teólogo en tal cuestión, piensa que puede ser más usado por Dios, y es una falsedad, es una mentira. Es más, a veces nosotros estamos añadiendo al Evangelio cuestiones que lo licúan. Así que debemos tener bien cuidado, nosotros debemos tener bien en claro a dónde vamos, debemos tener bien en claro cómo debemos vivir, debemos tener bien en claro que somos espirituales, que debemos ser espirituales, y que no debemos dejarnos seducir por las cosas de este mundo. No debemos dejarnos seducir por las cosas de este mundo. Si usted se deja seducir por las cosas de este mundo, va a caer en la pasividad. Va a caer en la pasividad espiritual. O sea, como hablamos la vez pasada, la vida espiritual se comienza a degradar. Es como cuando uno tiene que limpiar la casa. Si vos no la limpiás seguido, la casa se viene abajo. Puede estar muy linda, muy pintadita, pero hay que limpiarla, porque si no se ensucian las paredes. Hay que ir abajo del bajo mesada y hay que limpiarlo. Hay que echarle lavandina, hay que sacar la tela de araña. Cada tanto hay que poner ray. Entonces nosotros también en la vida espiritual debemos ver que esto es así, de la misma manera. No podemos descuidarnos. Somos muy importantes en el plan y en el propósito de Dios. Somos tan importantes que Dios le ha placido revelarnos su plan a nuestra vida. Usted no crea que va a poder alcanzar el propósito de Dios si no le da a Dios la valoración que le tiene que dar. Si usted no le da a Dios la valoración que le tiene que dar, si usted no le da a las cosas espirituales la valoración que le tiene que dar, no se imagine ni por asomo que va a poder llegar a alcanzar el plan de Dios. Para llegar al propósito de Dios hay que entregar la vida. No se puede menos. Del costado o mirándolo de lejos no se alcanza, no se llega, imposible. No es así, es un principio espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado, porque lo que quiere el enemigo es que nosotros disolvamos nuestra vida espiritual. Así que usted hágale un corte de puño al diablo, hágale un corte de puño y dígale: de acá me vas a distraer. No, de ninguna manera. Vamos a ver la pasividad como fruto de la carne. Quiero entrar a la diligencia. La pasividad como fruto de la carne. Esto es muy importante. Yo creo que lo mencioné en un video introductorio o en un video donde hablamos un poco de lo que estamos haciendo. Yo creo que lo mencioné de qué es la pasividad como fruto de la carne. El pecado tiene varios matices en nuestra vida y se puede presentar de diferentes formas. Puede haber pecados por omitir hacer determinadas cosas, y puede haber pecado por hacer positivamente cosas que no deberíamos hacer. Entonces, podemos estar pecando cuando omitimos hacer algo.
y podemos estar pecando cuando estamos haciendo algo. No sé, por ejemplo, cuando se me ocurre a mí o cuando soy tentado a mentir y miento, estoy pecando porque estoy mintiendo, por ejemplo. Pero cuando veo la necesidad en un hermano y no le suplo la necesidad del hermano, como dice Juan, entonces ahí estoy pecando porque omito hacer algo que tenía que hacer. Y la Biblia habla de esto. La Biblia habla de esto. Nosotros vemos que la pasividad tiene que ver más con la omisión de hacer determinadas cosas espirituales. Sin embargo, la pasividad es una actividad del alma. O sea, está en nuestro ser natural caído. Yo no tengo que hacer esfuerzo para volverme pasivo. Todo lo contrario, tengo que hacer la plancha. Hago así la plancha y me vuelvo automáticamente empieza a aparecer la pasividad en mi vida. Me relajo y naturalmente aflora. ¿Por qué? Porque está dentro, en el hombre caído. La pasividad es un fruto del hombre caído. Ahora, mire lo que dice Romano en el capítulo 7, en el versículo 24 y 25. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y Romanos en el capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Terrible, terrible. Ahora, por un lado vemos el cuerpo de muerte. Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Y por el otro lado vemos a Romanos capítulo 6, versículo 6, dice el cuerpo de pecado. ¿Por qué se usa esta expresión, cuerpo de pecado y cuerpo de muerte? Bueno, el cuerpo de muerte, en principio, históricamente, es una condena que se realizaba con respecto a un reo que para aplicarle la pena, cuando él había cometido homicidio, lo que hacía es, se le ataba el cuerpo muerto. Y claro, con el tiempo, el cuerpo muerto que se iba pudriendo, iba también pudriendo la carne de la persona que estaba viva, que estaba recibiendo la condena. Y Pablo usa esta expresión bien fuerte es esta expresión, para mostrar una realidad espiritual con respecto al viejo hombre. No con respecto al nuevo hombre, sino con respecto al viejo hombre. Es decir, que en el viejo hombre es como si nosotros tuviéramos un cuerpo de muerte. Un peso que nos corrompe, un peso que no nos permite hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando nosotros vemos que este cuerpo de muerte actúa en nuestra vida, por ejemplo, quiero orar, no puedo, estoy cansado, tengo sueño, me quiero dormir, no tengo ganas, ahí está, el cuerpo de muerte, es como un peso que lo que hace es producir en nuestra vida la necesidad de volvernos pasivos. O sea, yo no creo que sea el único que me pasa, muchas veces digo, bueno, qué bárbaro, voy a orar, pero hay un peso que me cuesta. Necesito pedirle a Dios misericordia, necesito pedirle a Dios fuerza, porque ahí está activándose sobre mi vida ese cuerpo de muerte. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, como dice el apóstol Pablo, dice que nosotros en Cristo fuimos liberados de este fruto de la carne. Entonces, nosotros debemos deshacernos de este peso por medio de las obras de Dios. Y en Romanos, en el capítulo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, por un lado dice, Pablo, tengo un cuerpo de muerte, y por el otro lado está hablando de que el cuerpo de pecado sea destruido. El cuerpo de pecado, si bien es inclusivo también, es abarcativo del cuerpo de muerte, también nos da la idea, pero más nos da la idea, de esa tendencia que nosotros tenemos
para hacer lo malo, esa facilidad. Por ejemplo, nos enojamos y de repente es tan fácil maldecir, es como que uno tiene que hacer fuerza muchas veces para no decirle mal a alguien, porque por ahí nos irritamos. Es tan fácil irritarse cuando estamos fuera del espíritu, estamos hablando. Vos te irritás y ahí quiere salir el accionar del pecado, el pecado en sí quiere salir. Y bueno, nosotros podemos ver que por un lado tenemos una tendencia positiva a hacer cosas que a Dios no le agradan, y por el otro lado tenemos una tendencia negativa a que nos cuesta hacer las cosas que Dios verdaderamente le agrada. Así que tenemos este doble problema. A veces pecamos porque no hacemos y otras veces pecamos porque hacemos. Entonces uno dice, bueno, pero ponete de acuerdo, ¿es porque hacemos o porque dejamos de hacerlo? Bueno, no es por ninguna de las dos cosas. Sin embargo, lo que estamos hablando es la realidad de nuestro ser natural, de la realidad de nuestra vida espiritual, que sencillamente es así. Miren, Romanos capítulo 7, versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. ¿Ve? Acá está hablando del cuerpo del pecado. Dice que el pecado que toma ocasión por el mandamiento produce algo, produce la codicia. Entonces, cuando codicio, estoy activamente desobedeciendo a Dios, estoy activamente pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente es el cuerpo del pecado que se está activando en mi vida y está produciendo esa codicia. En Romanos 7:5 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tremendo, tremendo. Acá también está hablando del cuerpo de pecado. Dice, yo hago algo muchas veces sin darme cuenta que no lo quiero hacer, pero lo hago y lo aborrezco porque entiendo la voluntad de Dios, pero muchas veces lo termino haciendo. Bueno, esa es la manifestación del cuerpo de pecado. Y después en Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, es como que está diciendo Pablo, tengo una imposibilidad de hacer lo bueno, me cuesta hacer lo bueno, no me sale en forma natural. Entonces, claro, ahí está el problema en nuestra vida. Ahora, nosotros sabemos que tenemos la vida de Adán y que tenemos la vida de Dios. Y también sabemos por la carta a Romanos que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la vida divina de Dios está dentro nuestro. Y que cuando nosotros nos volvemos a la vida divina, y cuando la vida divina está fluyendo en nosotros, naturalmente hacemos lo que agrada a Dios. Entonces la fuerza del cuerpo de pecado y la fuerza del cuerpo de muerte es disolvida por la vida del Espíritu, por la vida de Dios. Pero siempre y cuando nosotros andemos en el Espíritu, andemos en la vida espiritual. Porque si nosotros nos salimos del Espíritu, si nos salimos de la vida espiritual, naturalmente va a aflorar en nuestra vida el viejo hombre. Bueno, recuerdan que hace un ratito yo les decía que muchas veces nosotros activamente hacemos lo que es de Dios y muchas veces pasivamente hacemos lo que no le agrada a Dios. Bueno, entonces esto tiene que ver con la pasividad. El cuerpo muerte tiene que ver con la pasividad, con ese peso que muchas veces nosotros sentimos con lo que nos cuesta hacer lo que Dios nos pide. Y es necesario que nosotros entendamos que por el Espíritu debemos hacer morir estas pasiones naturales. Debemos hacer morir la pasión natural de volvernos personas pasivas. Y para terminar, quiero hablar un poquito de la diligencia. La diligencia es hermosa porque reemplaza a la pasividad. Hay un versículo en la Biblia que nos enseña que en todo lo que requiere diligencia, creo que está en el libro de Efesios, nosotros debemos ser diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no pasivos, ¿no? Entonces, hay determinados asuntos espirituales que requieren de nuestra diligencia, entonces nosotros debemos aplicarnos a la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Bueno, nosotros podríamos poner que una persona diligente es una persona que pone mucho interés
esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo. La diligencia está directamente relacionada con el trabajo. El cristiano diligente es aquel que está directamente relacionado con su obra, y la cumple efectivamente. Vamos a terminar con Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué bárbaro, ¿no? Yo quiero decirte que como discípulo de Cristo todos hemos recibido un encargo o una obligación. Así que debemos ser celosos para cumplir ese encargo y esa obligación dada por Dios. Ahora tenemos que entender que debemos volvernos personas diligentes. Diligentemente debemos trabajar en este encargo, porque en algún momento vamos a tener que rendir cuenta por aquellas cosas que Dios nos ha confiado. Así que es necesario que nosotros pongamos interés, pongamos esmero, pongamos rapidez, pongamos eficacia para poder cumplir la obra de Dios, para poder cumplir el encargo que Dios nos ha hecho. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás el Señor me hablaba, yo estaba estudiando la Biblia y tenía un montón de cosas y proyectos en la cabeza, y en un momento el Señor como que me para y me dice: estás pensando en un montón de cosas y sencillamente yo te pedí algo. ¿Hiciste eso que te pedí? O sea, el Señor se concentraba en lo que Él me había pedido. ¿Hiciste lo que yo te pedí? Entonces creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha pedido algo. Y la pregunta que deberíamos contestar hoy, viendo la parábola de Mateo 25, es: ¿hicimos lo que Dios nos pidió? Paremos con la teología. Paremos la rotativa con el activismo. Paremos la rotativa con los planes de expansión. Pregunto. Yo sé que todos tenemos planes de expansión. ¿Hiciste lo que Dios te pidió? ¿Qué pregunta? Bueno, nosotros debemos entender que debemos aplicarnos con dinámica y debemos ser entendidos espirituales en la voluntad de Dios. Y sencillamente nos tenemos que dedicar a hacer lo que Dios nos ha mandado. Entonces, hay personas que son ociosas, hay personas que son sin fruto, y estas personas traen pérdida al reino de Dios, traen pérdida al reino de los cielos. Entonces, amados y amadas, qué bueno que nosotros podamos entender que para cumplir el propósito de Dios es necesario aplicar diligencia. Hay gente que le escapa al trabajo. El Hijo de Dios no le puede escapar al trabajo. El Hijo de Dios tiene que reconocer que hay un trabajo y lo tiene que cumplir efectivamente. Decía Pablo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahí uno puede ver que él tenía un encargo de parte de Dios y que él diligentemente trabajaba para cumplir la voluntad de Dios. Pensemos un poco en la diligencia del apóstol Pablo. Pensemos un poco en la diligencia de Cristo. Van los discípulos a buscar al Señor y dicen: te estábamos buscando, queríamos comer algo, queríamos darte de comer, y dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. O sea, fíjense la diligencia de Cristo, que en un momento dice: no importa, no importa mi comida, no importa en este momento, yo tenía que comer, pero no hay problema, porque lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios. Así que puedo hacer a un costado mis necesidades naturales, porque aún el propósito del Padre es tan grande, es tan glorioso, es tan hermoso, que yo necesito hacer un costado mis necesidades naturales
para cumplir con las necesidades de Dios. Eso hace un obrero diligente, eso hace una persona diligente. Entendiendo la carga de trabajo, puede dedicarle el tiempo que necesita. Mira, hermano, hay también un pasaje en la Escritura que nos habla de los atletas y que nos dice a nosotros como hijos de Dios que mirando la vida de un atleta, que luchan por una corona, que luchan por un premio y que ese premio se corrompe, que es un premio corruptible, dice que de todo se abstienen. Y también habla de la milicia, cuando hablan de los que militan y dicen, el que milita o el que está en la milicia, dice, no se enriedan en las cosas de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esto nosotros muchas veces lo pasamos de alto. No nos damos cuenta cuánto se esfuerzan los deportistas por alcanzar determinados propósitos. Yo veía hace un tiempo atrás un deportista muy famoso que él decía, yo no soy una persona feliz, soy una persona realizada, pero también tengo que decir que hay momentos en la vida de un deportista donde no te sentís feliz, porque quizás vos querés comer de determinada manera y no podés. Dice, yo me mataba tomando agua y a mí me gustaba tomar gaseosa y no podía tomar gaseosa y toda mi vida tuve que tomar agua porque la gaseosa me hacía mal. Y yo me la pasaba tomando agua, me la pasaba comiendo ensalada, me la pasaba comiendo cosas que no podía comer siempre lo que yo quería. Y me levantaba temprano a la mañana y tenía que ir al gimnasio y tenía que trabajar mi cuerpo. Y claro, y eso él lo hacía para ser un deportista de alto rendimiento. Bueno, yo quiero decirte que en la vida espiritual, si vos querés ser un hombre de Dios de alto rendimiento, tenés que pasar por el mismo precio, por el mismo proceso. Si ellos en su vida natural se abstienen con tal de mejorar, con tal de cada vez ser más veloces, con tal de cada vez ser más atentos, ser más despiertos, tener un físico más preparado, ¿por qué creen ustedes que nosotros no deberíamos vivir por las cosas de Dios de la misma manera? No podemos vivir en la mitad del camino. O vamos para un lado o vamos para el otro. Por eso un obrero diligente es una persona que, entendiendo la carga de la labor, como dice el versículo, de todo se abstiene con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque a nosotros nos tomó por soldados Cristo, nos tomó por soldados Dios. Dice la Escritura, fuimos comprados con un precio de carne, nos debemos a Dios. Así que en cierto sentido estamos en una milicia y debemos vivir como quien vive en el ejército, ¿no? Debemos de ser personas no únicamente de conducta intachable, sino de una conducta de vida que verdaderamente nos lleve a poder desarrollar las destrezas espirituales que Dios nos ha dado. Y también como los deportistas, aún a tener cuidado de lo que comemos y dejamos de comer. Mire, dicen que nosotros los seres humanos nos volvemos aquello que nosotros comemos. O sea, todo lo que yo como se añade a mi cuerpo, se hace parte de mi vida. Si como bien, voy a tener buena salud. Si como mal, voy a tener una mala salud. Bueno, en lo espiritual es igual. Es igual. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que traemos a nuestro ser interior. Dice que Cristo se presenta como el pan de vida. Y el pan de vida no es para comer una vez, sino para que constantemente nosotros participemos de Cristo. Así que si yo en mi vida espiritual constantemente me estoy alimentando de Dios, me estoy alimentando de Él, lo como a Cristo, lo como al Señor, lo llevo a mi interior y hago que todos los nutrientes de Él se hagan los nutrientes en mi cuerpo, o sea, mi cuerpo absorba los nutrientes de Cristo, por hablarlo de determinada manera, entonces voy a ser como Cristo. Voy a estar en el orden, voy a estar en el diseño, mi vida espiritual se va a elevar. Realmente voy a ser un varón de Dios, voy a estar robusto. Al comer de Cristo, mi vida espiritual va a estar robusta. Entonces cuando quiera aplicar la diligencia, me va a salir natural, porque en realidad no soy yo
el que es diligente, sino el Cristo que está dentro mío, es el que es diligente. Cuando Dios nos pensó para el plan de salvación y nos dijo que nosotros nos tendríamos que arrepentir de nuestros pecados, en ningún momento pensó que nosotros íbamos a poder cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos. Por eso lo que hizo es hacer que su Hijo habitara en nosotros. Y lo que tiene que suceder es que el Hijo de Dios tiene que vivir en mí. Entonces, cuando yo necesito la diligencia o ser diligente, es la diligencia de Cristo, que se hace mi diligencia cuando estoy tan saturado de Dios, estoy tan saturado de la vida divina, que las cosas me salen naturalmente. Por ejemplo, tomemos el amor, que es el amor que vamos a hablar en los próximos mensajes. Tomemos el amor. El amor dice nacido de un corazón limpio. De un corazón limpio. Dice nacido el amor. O una fe no fingida. Pero dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Ahí está. El amor tiene que ser sin fingimiento. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, muchas veces nosotros queremos amar a la gente y no nos sale porque no nos hemos alimentado en nuestra vida espiritual de Cristo. No hemos alimentado la vida divina que está dentro. Entonces está muy fuerte el alma, está muy fuerte la voluntad propia, está muy fuerte nuestros deseos. Y cuando es así, imperiosamente necesitamos recurrir a Cristo, recurrir al Señor, llenarnos de Él, saturarnos de la vida de Dios, saturarnos de la vida divina, para que naturalmente me salga el amor, y ya no sea un amor fingido, sino sea el amor de Cristo en mí. Así que bueno, hasta acá ha sido el tema de la pasividad. Si hay algo que quiero que te quede grabado a fuego, es que no podemos salirnos de la pasividad por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo fluyendo en nuestra vida. Y otra cosa que quiero que te quede grabada a fuego, que nada es de la noche a la mañana, que es un proceso. La gente hoy va a una congregación, escucha un mensaje, dice que está buenísimo, que bárbaro. Va a la semana siguiente, escucha otro mensaje sobre otro tema, ya se olvidó del primer mensaje que le habían ministrado. Recibe el primer, bárbaro, qué buen mensaje, gloria a Dios. Vuelve a ir la tercera semana y ya se olvidó de los otros dos mensajes y vuelve a recibir un mensaje, se siente conmovido. Cuando viene un mensaje que le recuerda el primer mensaje, dice, es verdad, sí, ya me habían hablado, qué bueno recordarlo. Y así vivimos la vida espiritual como a los tumbos. Y no le damos tiempo a la palabra para que se forme en nuestro espíritu, para que se forme en nuestra vida. Nosotros debemos entender que debemos volvernos personas disciplinadas en la vida espiritual, tan disciplinadas como para entender que un determinado tema es imposible trabajarlo de la noche a la mañana, y que lleva meses, que lleva mucho tiempo, que lleva sacrificio, que llevan los tratos de Dios, los tratos del Espíritu Santo, que lleva también la mano de un varón que te esté acompañando en el proceso, con inteligencia, hermano, con inteligencia, te esté acompañando en el proceso, con inteligencia de Dios, porque también hay gente que dice que te va a acompañar en el proceso, pero hay que preguntarle ¿en qué proceso? En tu proceso, ¿y cuál es tu proceso? ¿No? Nosotros debemos entender que el proceso en la vida del Hijo de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Así que yo quiero que esto quede bien en claro. Me gustaría que te queden estas cosas, que te queden estos principios de lo que verdaderamente tiene que vivir y aprender a experimentar un obrero diligente. Te mando un abrazo grande, te espero la próxima. Si tenés alguna duda me podés escribir por privado y bueno, estamos para bendecirte. Dios te bendiga.